morderse la lengua, dar el cante o ser un esperpento. Son palabras que seguramente necesites si tienes que hablar del mundo del cine, que por cierto, dentro de poco son los premios Goya, y dentro de un mes aproximadamente son los premios Oscar. Los galardones, otra palabra que vas a aprender en este episodio, más importantes del mundo del cine en diferentes países. Así que si quieres aprender a hablar sobre el mundo del cine y quieres también descubrir cuál es una de las películas más grotescas de la historia de España, pues quédate en este episodio, porque hoy vamos a hablar del vocabulario y de curiosidades del mundo del cine español. Hoy vamos a aprender español. Dentro de un mes, el 3 de marzo, se celebran los premios Oscar. Y aquí en España, como no queremos ser menos, pues también tenemos nuestros propios premios. Tenemos los premios Goya. Los premios Goya son unos galardones, bueno, unos premios, para que tú y yo nos entendamos. Unos premios al mundillo del cine. Premio a Mejor Película, Mejor Actriz Revelación, Mejor Director, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aparte de haber muy buen cine y muy buenas películas, también hay polémica, como siempre. Bien, vamos a empezar este episodio hablando de los Goya, para que aprendas un poco de cultura y entiendas qué son exactamente. Bueno, pues en Estados Unidos ya sabemos que tienen los premios Oscar. En Francia, si no me equivoco, tienen los premios César al mundo del cine. Y aquí en España, como somos culo veo, culo quiero, pues también tenemos nuestros premios. Los premios Goya, que empezaron a darse en el año 1987. ¿Y por qué Goya? ¿Por qué eligieron a Goya? Si Goya es un pintor, ¿no? Bueno, realmente sí, Goya es un pintor, y no tiene relación con el mundo del cine, a primera vista. Porque si en realidad miramos un poco más allá, Goya es un artista muy creativo que sabe contar muy bien las historias a través de sus cuadros. Bueno, realmente eso es el cine, saber contar una historia, ¿no? Así que la verdad es que no se me ocurre a nadie mejor para aparecer en este busto, porque el premio Goya es un busto, mientras que los Oscars son, por ejemplo, creo que es como un cuerpo entero, así como sujetando una espada, o algo parecido, de color oro. Los Goya, no. Los Goya son el busto del pintor Goya. Es un busto, o sea, no es el cuerpo entero, es solo, digamos, de pecho o de cuello para arriba. Bueno, la gala de los Goya empieza siempre con un esperpento. Bueno, vale, vas a decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué es un esperpento? Te voy a explicar lo que es un esperpento. A la gente, por lo general, le gusta llamar la atención, sobre todo cuando todo el mundo es famosillo, porque ten en cuenta que a estas galas, bueno, a esta gala en concreto, los premios Goya, que por cierto, este año, el próximo domingo, se celebran en Granada. A la gente le gusta llamar la atención. Bueno, me parece bien. Son actores y están acostumbrados a que las cámaras les enfoquen. ¿Pero a qué coste? Porque hay gente que no solo llama la atención. Ahora me estoy acordando de hace unos años, si no me equivoco eran los premios Goya, los premios Oscar en Estados Unidos, no me acuerdo, Lady Gaga fue vestida con un traje de carne. Iba dando el cante. Eso es lo que llamamos en España dar el cante. Eso no es llamar la atención, eso es llamar el cante. Y como te he dicho al principio de este episodio, aquí en España somos culo veo, culo quiero, y también queremos dar el cante. Y por eso los premios Goya, pues muchas veces son un escaparate para que todos estos actores intenten llamar la atención. Y muchos de ellos pues lo hacen con unos vestidos muy estrafalarios, unos vestidos muy raros, o sea, más raros que un piojo verde. Madre mía, son unos vestidos que tú los ves y dices, joder, qué raro. Y además, van dando el cante. Esta gente va dando el cante. Porque, a ver, tú puedes ir vestido con algo un poquito más moderno, pero, por ejemplo, como Lady Gaga, ir vestida con un vestido de carne, ostras, eso es dar el cante. Eso es dar el cante. No es llamar la atención, eso es el siguiente paso. Bien, bueno, pues después de esta alfombra roja, donde la gente, pues, se exhibe
y muestran sus vestidos, y dan el cante, intentan llamar un poco la atención, bueno, bastante, porque si tú das el cante es porque llamas mucho la atención. Bien sea por tu vestido, bien sea porque estás hablando, gritando, etcétera, etcétera. Pero los premios Goya también son un lugar donde hay polémica. Donde hay polémica. Porque hay gente que se muerde la lengua. Pero es que después hay otros que no tienen pelos en la lengua. El mundo del cine, en España y en otros países, está muy politizado, ¿vale? Hay mucha política de por medio. Y hay muchos políticos, no, perdón, hay muchos actores que en la alfombra roja les hacen una entrevista. Y les hacen preguntas. A veces son unas preguntas, son fáciles de responder, pero a veces hay otras preguntas que son un poco más, ¿cómo diría?, comprometidas. Son unas preguntas que pueden poner en apuros a una persona, sobre todo a un actor o una actriz que tienen un perfil público. Imagínate que a un actor muy conocido como Javier Bardem, que por cierto, las últimas estudiantes que vinieron a la experiencia de turismo idiomático estaban enamoradas de Javier Bardem. Y lo entiendo, ¿eh, chicas? Lo entiendo. Es un tío muy apuesto, muy guapo, y bueno, si es atractivo o no, ya vosotras lo juzgáis. El caso, al grano, que me voy por los cerros de Úbeda. Los periodistas les hacen preguntas a los actores. A veces son preguntas tonterías, son preguntas ¿de quién estás enamorado?, ¿de quién es tu vestido?, etcétera, etcétera. Chorradas. Preguntas sin importancia. Pero a veces hacen algunas preguntas un poquito más comprometidas. ¿Y por qué digo comprometidas? Pues porque son actores que tienen un perfil público y no pueden, ¿cómo decirlo?, no pueden polarizarse, no pueden dar respuestas a preguntas políticas. Entonces, pues muchos actores tienen que morderse la lengua. Hay muchos actores que tienen que callarse lo que realmente quieren decir. Tienen que morderse la lengua para no ser cancelados en futuras ediciones. Pero hay otros actores a los que, pues, les da igual. Les da absolutamente igual. Y no tienen pelos en la lengua. Si les hacen preguntas políticas, pues dicen lo que piensan. Alto y claro, sin pelos en la lengua. O sea, son directos. Y te dicen, pues, lo que hay que decir. Algunos, pues, serán de derechas, otros, la gran mayoría, de izquierdas, pero hablan sin pelos en la lengua. Te dicen todo como tiene que ser. Que, sinceramente, yo pienso que debería ser así, porque a mí, personalmente, no me gusta morderme la lengua, porque ¿para qué me voy a callar mi opinión? ¿Para qué me voy a morder la lengua? Te digo mi opinión y punto, sin pelos en la lengua. Si es que lo mejor en la vida es ser directo. Bueno, el caso, que me voy por los cerros de Úbeda. El año pasado, la película que ganó el premio a Mejor Película en los Goya fue La Sociedad de la Nieve. Que bueno, si quieres aprender un poquito más de vocabulario del mundo del cine y cómo hablar de películas, ve a ver el vídeo de mi canal principal, que es un vídeo donde hablo de La Sociedad de la Nieve y te doy un poco de vocabulario que puedes usar para hablar de películas. Pero yo aquí te voy a hablar de los Goya y del cine. Todos hemos ido al cine alguna vez en la vida. A veces, bueno, lo más normal es que vayamos lo más normal era ir en aquella época, cuando éramos pequeños, cuando el cine valía 500 pesetas. Bueno, no, valía algo menos. Bueno, de hecho, existían las pesetas cuando yo iba al cine. Bueno, da igual, cuando el cine costaba 3 euros, que yo recuerdo que iba el día del espectador al cine, que eran los miércoles, y pagaba 3 euros por la entrada. Nada, 3 euros. 3 míseros euros. Lo que a día de hoy diríamos 2 duros. Vaya, básicamente. El caso, yo siempre recordaré la primera película que fui a ver al cine. Chucky, el muñeco diabólico. La primera película que fui a ver al cine fue Chucky, el muñeco diabólico. Una película de miedo. Bueno, como diría yo en aquella época, cuando era un chavalito, una película de cague. Bueno, sí, de miedo, mejor. Una película que da miedo. También recuerdo que fui a ver películas de risa. Creo que nunca he ido a ver una película de drama. No, nunca he ido a ver películas de drama. Solo iba a ver películas de miedo y de risa. Claro, cuando eres un niño, en aquella época, pues vas con tus coleguitas del barrio a ver las películas de risa, y a veces, si conocías a alguna chica, pues ibas a ver las películas de miedo. A ver, lo más normal de aquella época.
A día de hoy yo no iría al cine a ver una película de miedo, no te voy a engañar. No voy a pagar 10 euros, que vale ya una entrada. Madre mía, 10 euros. Es que una entrada de cine es que ya cuesta un ojo de la cara. 10 pavos. Bueno, voy a hablar formal contigo, hombre. 10 euros. 10 eurazos. Bueno, el caso. ¿Qué películas malas se han hecho toda la vida? Esta película de Chucky, muñeco diabólico, bueno, la verdad. Está chula. Está muy guay. Es de miedo. Es un poco aterradora, sobre todo cuando eres un niño, da miedo, pero, bueno, a ver, también es un poco divertida, sinceramente. Ver a un muñeco con un cuchillo matar a gente, pues, no sé, a mí en aquella época me resultaba algo bastante divertido. Y el tema de que haya películas más malas o más buenas, eso ha sido siempre en la historia. A ver, por ejemplo, ahora en los premios Goya, hay un par de películas que están nominadas a Mejor Película. Hay una que se llama, por ejemplo, El 47, que es una película un poco más política, que habla sobre unos exiliados republicanos. Para alguien puede resultar una película muy inspiradora, conmovedora o profunda. Para gustos, los colores. Hay otras películas también nominadas a los premios Goya. Te voy a decir un par de ellas. Hay otra que se llama La Infiltrada, que bueno, por su nombre podemos más o menos intuir de qué va. Es una chica, una periodista, que se infiltra en una banda de narcotraficantes. Bueno, pues, a ver, la verdad, es un cliché, prácticamente, no es nada nuevo. Hay miles de películas como esta. Seguramente, bueno, no lo sé, si tuviera que hacer apuestas, yo apostaría quizás por la tercera película, que se llama Segundo Premio. Sí, así se llama la tercera película, Segundo Premio, que es un tío que escribe libros, escribe novelas, bueno, es un escritor, no un tío, y resulta que alguien le plagia su novela, y resulta que al final la persona que le ha plagiado la novela consigue el primer premio. Y claro, el autor, el escritor de verdad, tiene un dilema: si reclamar ese primer premio o aceptar el segundo premio. Es una película un poco más, vamos a decir, introspectiva, porque te hace pensar, ¿no? También diría yo reflexiva y auténtica. Desde mi punto de vista, esta podría ser una de las favoritas. Esta y la primera que te he dicho, el 47. Porque yo creo que La Infiltrada no va a conseguir el primer premio. Aunque están todas nominadas a Mejor Película, yo creo que La Infiltrada se va a quedar con la miel en los labios. Yo creo que se va a quedar con la miel en los labios. Que no va a conseguir el primer premio. Que va a quedar segunda o tercera. Bueno, da igual. Que no va a conseguir el primer premio. Se va a quedar con la miel en los labios. Por lo general, las películas que han ido a los Goya siempre son películas buenas. Pero te vas a reír cuando te cuente lo que te voy a contar. No siempre han sido películas buenas. La verdad, no siempre han sido películas buenas. Vale. El cine español... Vale, repite. A ver, ¿cómo digo esto? El cine español nunca se ha caracterizado por ser el mejor cine del mundo, no. Y a veces, pues hemos hecho algunas películas bastante grotescas y bizarras. Podría mencionar muchas, pero te voy a contar una que, bueno, realmente es la que más me ha llamado la atención. Me parece una de las películas más bizarras y grotescas que he visto nunca en la historia, pero ya no solo de España, sino del mundo. Atención, porque te voy a decir el nombre de la película. Vas a pensar, te estás riendo de mí. Pero no me estoy riendo de ti. Es una película de verdad que, bueno, ¿cómo la definiría yo? Aquí no puedo utilizar ninguna de las palabras que he utilizado anteriormente. Aquí yo diría una película bastante grotesca, absurda, ridícula, y la mejor palabra sería bizarra. Aunque grotesca también queda muy bien, porque la película se llama Karate a muerte en Torremolinos. Karate a muerte en Torremolinos. Sí, ese es el nombre de la película, ¿vale? Y ahora vamos a ver de qué va la película, porque vas a flipar. Vas a flipar, ya dejamos los Goyas de lado. Vas a flipar con la temática de esta película. Y es que esta película va de karate a muerte en Torremolinos. Sí, va de eso. Va de gente... Bueno, realmente gente no, porque hay un monstruo que es medio pulpo, medio ojo. Sí, sí, vas a pensar que me estoy quedando contigo. Vas a pensar que estoy quedándome contigo. Pero no. No.
No. Ojalá estuviera quedándome contigo, pero no me estoy quedando contigo, te estoy diciendo la verdad. El malo de la película es un ojo, medio pulpo. Y los buenos, bueno, los protagonistas, son un grupo de... A ver, joder, ¿cómo explico esto? Madre mía. Son un grupo de surfistas, sí, gente que hace surf, católicos, bueno, nada raro, ¿no? Pero también hacen karate. O sea, son surfistas católicos karatecas. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Pues igual que yo cuando descubrí que existía esta película. Y encima la rodaron al lado de mi ciudad. Yo vivo en Fuengirola y rodaron la película en Torremolinos, o sea que llama más la atención. Pero es que cuando te explique el guión, vas a decir, ¿pero de dónde has sacado esta película? ¿Quién va a querer pagar una entrada de cine para ir a ver este... Voy a decir una palabra que quiero que la apuntes en tu libro oscuro, ¿vale? ¿Quién va a querer pagar dinero por ver este pedazo de truño? O sea, me estás diciendo que es una película de surfistas católicos, karatecas, que luchan a muerte, practicando karate, contra un ojo malvado. Ah, no, espera, que también hay zombies. También hay zombies, y saben hacer karate los zombies. Si alguna vez vienes a España y escuchas la palabra truño, que en otras palabras se podría decir como mierda, una auténtica mierda. Dios, qué bien suena cuando lo dices con aire en el pecho, ¿no? ¡Una mierda! Perdón. Sé que me estoy pasando un poco, ¿vale? Pero para que tú no te pases cuando tengas que hablar de películas como esta, por ejemplo, donde hay surfistas católicos karatecas, bueno, pues puedes decir que la película es un truño, ¿vale? Es un auténtico truño. Puedes evitar decir la otra palabra y quedar mal como yo he quedado cuando la he dicho aquí en este episodio, que seguramente YouTube cancele el vídeo o me diga algo por decir esa palabra. Así que puedes utilizar la palabra truño. Esta película, y muchas otras, como por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza una película que hicieron en Estados Unidos que se llamaba Sharknado. Y básicamente eran tiburones que iban en un tornado. Madre mía, es que es otro truño. ¿Quién va a pagar por ir al cine a ver esta película? Bueno, ahora que lo pienso, por hacer la broma estaría bien, pero da igual. Otro auténtico truño. También me quedo a gusto diciendo ¡qué truño! Pues una película que es un truño es una película como este tipo de películas, como Karate a muerte en Torremolinos, o como Sharknado, donde hay tiburones en un tornado. Son truños. Hay otras películas que son peliculones, como La Sociedad de la Nieve, que es un peliculón, como Titanic, o como algunas de estas películas nominadas a Mejor Película. Por cierto, la película que más premios Goya se ha llevado, la película más galardonada, porque galardón es otra forma de hablar de los premios, ¿vale? La película más galardonada en España, bueno, es Mar Adentro. Y el protagonista es Javier Bardem. Si es que con razón mis estudiantes estaban tan pilladas por este tío, estaban tan pilladas por Javier Bardem. Ganó la película. Ganó Goya, Mejor Película, y fue la más galardonada. Fue la película que más Goyas ganó. Mar Adentro. El caso, es un peliculón. Por un lado tenemos peliculones como Mar Adentro, como La Sociedad de la Nieve, o como posiblemente sea El 47, o alguna de las películas nominadas este año, y por otro lado tenemos auténticos truños, como por ejemplo, pues, Karate a muerte en Torremolinos, ¿vale? Es un abanico muy grande, y ya tú decides qué película te gusta más. Yo voy a aprovechar para preguntarte, ¿cuál es la película que más te ha gustado en el cine? ¿Cuál es tu película favorita? O si conoces algún truño que hayas visto en el cine y hayas pensado, ¿por qué he pagado para ver este pedazo de truño? Pues dímelo en los comentarios, porque quiero saber si existen otros truños de película, porque a lo mejor algún día me ponga a verla. Pero bueno, si me lo dices, pues mejor, me ahorras tener que indagar en internet. Bueno, pues espero que hayas aprendido un montón con este episodio. Si, por ejemplo, la semana que viene quieres hablar de los premios Goya, o el mes que viene quieres hablar de los premios Oscar, que sepas que en este vocabulario tienes un montón
de palabras que podrías usar, como por ejemplo, dar el cante, morderse la lengua, que es una de las expresiones que hemos aprendido, no tener pelos en la lengua, etcétera, etcétera. Y si quieres descargarte el PDF con todas estas expresiones y todo este vocabulario, en la Academia de Español Online, SpanishWithVicente.com, aparte de tener acceso a un montón de cursos, porque hay más de 30 cursos, tienes acceso a todos los PDF de los episodios, con el vocabulario, actividades y también con la transcripción de cada uno de los episodios. Y bueno, pues eso ha sido todo, ya no te entretengo más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!